Capítulo 3. Una bomba de tiempo. Era la tradición, que equivale a decir lo aceptamos sin cuestionario, que el novio y la novia debían pasar su primero y quizás segundo año de matrimonio con la familia del novio. La sombra sobre esta gran casa de estilo español era por aquel entonces la quebrantada salud de mi hermana Lucy. A los 11 años había recibido una herida en el pecho en un accidente del autobús escolar, ahora cada vez se quejaba más de molestias al respirar. La cirugía no conseguía mejoría alguna, ni tampoco nuestras oraciones conseguían una sanación permanente. ¿Por qué, Señor?, preguntaba yo una y otra vez. ¿Por qué sanaste el codo de Florence, pero no sanas el pecho de Lucy? Rose y yo estábamos viviendo con mi familia cuando nació nuestro hijo Richard en octubre de 1934. Enseguida comenzamos a construir una casa para nosotros al lado. Los años que siguieron fueron un verdadero desafío para nuestros negocios lecheros. Incluso durante la depresión económica los negocios fueron creciendo con más rapidez de lo que papá jamás pudo soñar cuando trabajaba entre el polvo del cuero de la fábrica de arneses o cuando apuraba a Jack con una carreta cargada de vegetales. Ya teníamos la granja lechera más grande de toda California y papá tenía un nuevo sueño, poseer la lechería más grande del mundo. Nos decían que aquí, en esta parte del mundo ya existía la lechería que tenía 3,000 vacas de ordeño. Esa se convirtió en nuestra meta. Junto con este sueño vinieron otros, ampliamos nuestra caravana de camiones lecheros. Ya teníamos 300 y si tuviésemos 500 podríamos servir a todo el estado. También podríamos usar nuestra flota de camiones para acarrear ensilaje y para llevar los cerdos y el ganado de carne hasta las plantas procesadoras. Las ambiciones nuestros fueron creciendo más y más, porque en los Estados Unidos no había límites en cuanto al trabajo que pudiera lograr un armenio. Y probablemente lograría mucho más. Yo tomé a mi cargo un proyecto especial, el proyecto de construir Reliance No. 3, la tercera de nuestras granjas lecheras, que nos daría capacidad para 3,000 cabezas de ganado. Compramos un terreno como de 20 hectáreas y empezamos la construcción de corrales, silos y un moderno establo y cremería donde la leche pasaba de la vaca a la botella sin ser tocada por manos. De vez en cuando me preguntaba brevemente si Dios tendría aún el plan para mi vida que yo había sentido con tanta seguridad cuando era niño. Pero el hecho era que Dios ya no estaba en el centro de mi vida. Por supuesto que siempre íbamos a la iglesia de la calle Gless, todos los domingos, con nuestro pequeño hijo Richard dando saltos en el asiento trasero. Pero cuando yo era honesto conmigo mismo me daba cuenta de que los negocios se habían convertido en el objeto principal de mis pensamientos y energía. Frecuentemente comenzaba el trabajo a las 7 de la mañana para terminar después de las 11 de la noche. En 1936 me lancé a una nueva empresa, una planta de fertilizantes y desde entonces yo me sentaba a menudo en mi escritorio toda la noche. Incluso cuando oraba, mis oraciones eran enfocadas en el precio de la alfalfa o en el rendimiento en kilómetros que daban nuestros camiones. Por ejemplo, había todas esas importantes decisiones con las que el dueño de una lechería se enfrenta, como seleccionar el mejor hato. Un buen torete de calidad, que incluso a mediados de los años 30, podía costar $15,000. Pero a pesar de este precio, respaldado por un pedigrí cinta azul, comprar un toro era siempre como una lotería. La incógnita residía en que, si el animal podía transmitir sus cualidades deseables a sus crías, y un toro capaz de lograrlo consistentemente, era solo uno entre 1,000. De modo que yo oraba entre el ruido y el polvo del lugar de la subasta de ganado. Señor, tú hiciste estos animales. Tú ves cada célula y fibra. Indícame cuál es el toro que tengo que comprar. A veces me llevaba el toro más delgado de todos y lo veía después convertirse en un criador de campeones. Siempre llevé conmigo mis creencias pentecostales a los establos. Muchas noches pasaba mi mano en un ternero febril, o sobre una vaca que tenía un parto difícil, y observaba al veterinario sorprendido cuando la oración hacía lo que él no podía hacer. Sí, es verdad que todavía creía. La palabra Reliance, nombre de nuestra empresa familiar, quería decir precisamente confianza en Dios y si la teníamos todos los días en Él. Solo que parecía que yo siempre estaba recibiendo del Señor, pero dándole muy poco. Por eso es que me sentía tan perplejo por la profecía que se refería a Rose y a mí. Milton Hassen era un pintor de casas en una época cuando nadie pintaba sus casas. Era un noruego alto, delgado, de cabellos rubios y que había pasado muchas penas. Sin embargo, era la persona más alegre que jamás había conocido. Sabíamos cuando venía a visitarnos porque oíamos bajar por la calle cantando himnos evangélicos a todo pulmón.
Una noche, cuando Rose, Milton y yo estábamos en nuestra pequeña sala de estar, Milton alzó sus largos brazos y comenzó a temblar. Milton pertenecía a una denominación particular de pentecostales. Cuando el Espíritu descendía sobre él, cerraba los ojos, levantaba sus manos y hablaba en una voz fuerte y retórica. Rose y yo éramos naves escogidas, que él hacía tronar. Nosotros éramos guiados paso a paso. Mantengan la mente en las cosas del Señor, clamó Milton. Ustedes entrarán a través de las puertas de la ciudad y nadie las cerrará delante de ustedes. Hablarán de cosas santas con los jefes de Estado alrededor del mundo. Yo miré a Rose y vi que estaba tan atónita como yo. ¿Importantes hombres de Estado, viajes a través del mundo entero? Ni Rose ni yo habíamos salido jamás de California, y con un niño de 3 años y otro bebé en camino, nuestros sueños o esperanzas estaban concentradas alrededor de nuestro pequeño hogar. Milton tuvo que leer la expresión de nuestros rostros. No me echéis la culpa, amigos, dijo en su acostumbrado tono amable. No hago más que repetir lo que dice el Señor. Tampoco yo entiendo todo esto. Estoy seguro de que me habría olvidado de la profecía de Milton, casi al instante, de no haber sido por una sorprendente segunda experiencia. Algunos días después, por intuición, se me ocurrió entrar por casualidad a un servicio entre semana de una iglesia, en una parte de la ciudad que yo no conocía. Al terminar el sermón, el pastor hizo un llamado al altar. Tal vez porque yo estaba convencido de que mi vida espiritual no era la que debía ser, acepté la invitación y me arrodillé en el reclinatorio. El pastor fue pasando frente a cada uno de los que estábamos arrodillados e imponiendo manos en uno tras otro. Cuando me llegó el turno, dijo con una voz que retumbó por la iglesia. Hijo mío, tú eres una nave escogida para un trabajo específico. Yo te estoy guiando. Tú visitarás altos oficiales de gobierno en muchas partes del mundo en el nombre del Señor. Cuando tú llegues a una ciudad, las puertas se abrirán y ningún hombre podrá cerrarlas. Recuerdo que me levanté un poco indeciso. ¡Qué increíble coincidencia!, me dije a mí mismo, no es concebible que este pastor nos conozca a mí y a Milton Hudson. ¿Será este mensaje algo que de verdad proviene de Dios? Yo no entiendo, mantén tu mente ocupada en las cosas del Señor, me habían dicho Milton. Yo bien sabía que era teología sana y yo también sabía que mi mente, aunque intentase algo diferente, estaba siempre lista a ocuparse de los negocios privados de la familia Zakarian. El año siguiente sucedieron en nuestra familia 2 grandes acontecimientos. El primero fue el nacimiento de nuestra hija Geraldine, en octubre en 1938. El siguiente fue la muerte de mi hermana Lucy la primavera siguiente, a la temprana edad de 22 años. Esta hermana mía tenía la misma edad que Rose y era ciertamente la más hermosa de mis hermanas y también la más sensible e inteligente, cuyo ambicionado sueño era el de convertirse en maestra de escuela. Sueño por cierto poco común entre las muchachas armenias de aquellos días. Lucy era tan apreciada en el colegio Whittier, donde estudiaba, que en el día de su funeral se suspendieron las clases como un tributo a su memoria. Por primera vez en muchos años yo me enfrentaba a una de las grandes preguntas que atormentan la mente humana: ¿para qué venimos al mundo? ¿Cuál es el significado de la muerte? ¿Y de la vida? Yo miraba en la iglesia de la calle inglesa a amigos y familiares durante la acostumbrada comida del funeral y me repetía esas preguntas. La muerte para nosotros los armenios era la señal para que nos reuniéramos todos los parientes, inmediatos hasta los más lejanos, y después del funeral, la costumbre requería ofrecer una comida formal. Esta era una verdadera necesidad allá en Armenia por las grandes distancias que muchos miembros tenían que recorrer para venir hasta el funeral. Pero aquí en California esta comida se convertía en una especie de sacramento de la unidad familiar. Yo me senté al lado de mi padre en un extremo de la mesa larga, puesta cerca del altar, y podían mirar hacia el extremo opuesto donde se sentaba mi madre. A su lado se sentaba Rose, que tenía a la pequeña Jerry en su regazo, y junto a ella el otro hijo nuestro, Richard, que ya contaba con 4 años. El tío McGorrick Mushigan había muerto hacía ya algunos años, pero cerca de Richard se sentaba Aram, el hijo de Magardich, y a continuación el hijo de este llamado Harry. En esta ocasión se encontraban también las 6 hermanas de papá y sus esposos y mis 4 hermanas restantes, Ruth, Grace y Roxanne con su esposo y sus respectivas familias, la más pequeña, Florence, que era ya, según la mentalidad de nosotros los armenios, una mujer hecha y derecha a sus 15 años. En las restantes mesas en torno de la nuestra se hallaban los sobrinos y los primos y un sinnúmero de parientes políticos. Y todos habíamos prosperado.
Estos armenios eran gente orgullosa y fuerte, los hombres con estómagos de hierro ciertamente bien alimentados y las mujeres con sus mantillas de seda negras. Me vino a la mente entonces la profecía que habían traído a toda esta gente desde tan lejos, hasta esta tierra de abundancia: yo os bendeciré y os haré prosperar. Había prometido Dios allá en las montañas de Caracalla, y ahora que miraba a mi alrededor ciertamente lo podían constatar. Pero había también otra parte de la profecía: yo haré que vuestra descendencia sea una bendición para las naciones. ¿Estábamos haciendo que esta parte de la profecía se llevase también a cabo? ¿Éramos una bendición para otras gentes? En cierto sentido, sí era así, porque toda esta gente eran buenos vecinos, excelentes trabajadores, buenos y justos patrones. Pero, ¿era eso todo? No, esto no es todo, le dije a Rose mientras regresábamos a nuestra casa en Downey. Estoy convencido de que Dios nos está pidiendo que hagamos algo por los demás. Solamente que yo no sé exactamente qué cosa debemos hacer. En los meses que siguieron comencé a prestar más atención a las personas con las cuales trabajaba todos los días, y había ciertamente muchos de ellos, no solamente nuestros propios vaqueros, sino también vendedores de grano, conducto, res de camiones, fabricantes de botellas, y en esos días hice un sorprendente descubrimiento. Estos hombres nunca hablaban de Dios. Hubo de pasar un cierto tiempo antes de que mi mente se acostumbrase a ellos, porque Dios era tan real en mi vida como lo eran Rose y mis hijos. Él formaba parte de mi existencia, todos los días y a todas horas. Es cierto que sabían en una forma abstracta que había gente que no conocía a Dios, y que en nuestra iglesia se hacían colectas que iban a parar las islas del Pacífico o a cualquier otro de esos lugares donde había misioneros. Pero que aquí mismo, en la ciudad de Los Ángeles, donde ciertamente había una iglesia en cada esquina, que hubiese personas maduras que no fueran creyentes, era algo que ciertamente ni siquiera se me había ocurrido pensar. Y ahora que ya lo sabía, ¿qué debería hacer yo? Una noche, mientras oraba por todo esto, una terrible escena cruzó por mi mente. El lugar era el Parque Lincoln, un espacio grande al aire libre cubierto de pasto y árboles, a 15 kilómetros de Downey, en donde a menudo íbamos a hacer un día de campo. Un domingo por la tarde, en el verano, pueden reunirse allí miles de personas sentadas en la hierba sobre mantas. Pero en la escena que veía, la que aparecía en los ojos de mi mente, estaba yo subido, no sé cómo, en una plataforma en medio de toda esa gente y les estaba hablando de Jesús. Al siguiente día, en lugar de desvanecerse después de un sueño restaurador, la ridícula idea permanecía allí como clavada. Mientras me ponía la corbata se la mencioné a Rose. Querida, estoy imaginándome esta terrible escena donde yo estoy de pie en una plataforma hablándole a una multitud de gente. En el Parque Lincoln, terminó ella por mí. Me di vuelta del espejo, ocupado todavía con el nudo de la corbata. He estado pensando en esta misma cosa, dijo ella. No he conseguido alejar este pensamiento de mi mente. Me pareció una cosa tan tonta que ni quería decírtelo. Nos miramos fijamente el uno al otro en la soleada habitación, sin imaginarnos siquiera lo a menudo que experimentábamos este fenómeno. Entonces nos pareció una lejana coincidencia, sin motivo alguno. Tú me conoces bien, Rose. Si yo tengo que hablar a más de 2 personas a la vez, me asusto de tal manera que no soy capaz de recordar cómo me llamo. Yo era un granjero, pensaba despacio, hablaba lentamente, sabía que jamás podría traducir en palabras lo que Jesús significaba para mí. Fue Rose quien no dejó pasar la idea. Recuerda, estábamos pidiéndole a Dios que nos comunicase lo que teníamos que hacer. Y si esto fuera su respuesta, de otro modo, ¿cómo nos habría ocurrido a los dos a la vez una idea tan extraña? Bueno, al principio revisé los reglamentos de la ciudad, y para alivio mío, encontré que el Parque Lincoln estaba reservado para recreo público, no para uso privado, cualquiera que fuese. Carro Ross, investigando por cuenta propia, descubrió un lote vacío al cruzar la calle desde donde se veía el parque perfectamente. Pertenecía a un hombre que poseía una granja dedicada a la cría de avestruces, con la esperanza de atraer clientes del parque. El negocio no andaba muy bien y le encantó la idea de alquilar el lote vacío, junto a la granja, los domingos por la tarde. Y así, repentinamente, sin darme cuenta cómo había sucedido, me hallé comprometido en esta locura. Al principio había demasiados detalles de orden práctico que atender, de modo que no tuve tiempo de sentirme asustado. Había que obtener permisos de la policía, levantar una plataforma y además alquilar el equipo de amplificadores. Rose pensó que podría conseguir algunas muchachas de la iglesia para cantar.
En cuanto al mensaje, me consolaba a mí mismo pensando que con la cantidad de sermones que había escuchado en mi vida, había adquirido experiencia para hablar con soltura y la música podría llenar la mayor parte del tiempo. Pero cuando se fue acercando el primer domingo comencé a despertarme por la noche sudando. El sueño era siempre el mismo, yo estaba de pie sobre una plataforma ridículamente alta, gritando y agitando los brazos, mientras mirándome con horror, estaba frente a mí, un compañero con quien había estado tratando de negocios aquel día. Supóngase que esto sucediera realmente. Supóngase que algún comprador o vendedor estuviera realmente en el parque. ¿Qué pensaría? Allí estaba yo, un próspero y joven hombre de negocios, que comenzaba a alcanzar una buena reputación por mi sano juicio. ¿Qué sucedería si corriese la voz de que yo era una especie de fanático religioso? Esto podría arruinar no solo mi nombre, sino también todo lo que mi padre había construido con tanto esfuerzo. Y llegó el primer domingo en junio de 1940, el día en que deberíamos empezar. Nos dirigimos al lote junto a la granja de avestruces, después del servicio matutino de la iglesia y comenzamos por poner el altavoz. Era un día cálido y despejado, y porque Lincoln, al otro lado de la calle, estaba muy concurrido. ¿Por qué no habría llovido? Estaba pensando yo, mientras Rose deliraba por un tiempo maravilloso. En ese momento ella dirigía el coro formado por 3 chicas de la iglesia que cantaban el tan conocido himno, «Oh, qué amigo tenemos en Jesús». Terminó el canto. Yo subí por los hechizos peldaños a la plataforma, conecté el micrófono y carraspeé mi garganta para aclararme la voz. Para mi horror, el sonido tronó a través de los altavoces. Di un salto hacia atrás. Amigos. Empecé, otra vez un rugido explotó alrededor mío. Pronuncié unas pocas frases conscientes tan solo de ese monstruoso eco mecánico que producía mi voz. Después desesperadamente hice señales a las chicas para que cantasen de nuevo. Por aquí y por allá las gentes iban recogiendo sus mantas y hubiera jurado que se marchaban del parque. Pero para mi sorpresa muchos de ellos se acercaron y pusieron sus mantas en un lugar donde nos pudieran ver mejor. De pronto me vi rodeado de un real auditorio que aumentó mi valor. Avancé hacia el micrófono, seleccioné a un pobre hombre que vestía una camisa amarilla, le miré a los ojos, y le dirigí directamente a él mi sermón. Y después oí claramente una voz de mujer que decía: «Querido, ¿no es este Demo Zakarian?». Mis ojos buscaron entre la muchedumbre. Allí estaba ella, me señalaba a través de la canasta en que acarreaba su comida, mientras que, a su lado, tratando de ver a pesar de su miopía, estaba sentado el hombre a quien habíamos comprado la valla eléctrica. «No puede ser Zakarian», dijo él en medio de un repentino silencio, mientras rebuscaba en la bolsa de su comida. Sacó un par de gafas. «Caramba, pues sí que es el mismo Zakarian». El cuello de la camisa me estaba cortando la tráquea, sentía el micrófono húmedo y resbaladizo entre mis manos sudorosas. Escuché un sollozo y me pregunté si estarían llorando. Allí junto a la pequeña plataforma se hallaba el hombre de la camisa amarilla, le corrían las lágrimas por las mejillas. «Tiene razón, hermano, tiene razón», sollozaba. «Dios ha sido bueno conmigo». Yo lo miré mudo de asombro. Por fortuna Rose tuvo la suficiente presencia de ánimo para invitarlo a subir a la plataforma. El hombre tomó el sudado micrófono e hizo un largo relato de éxitos materiales y fracasos personales. Un pequeño manantial de gente cruzó la calle y se apiñó en torno a la plataforma. «Esta es también mi historia», dijo otro hombre, a la vez que subía los 3 escalones. Me olvidé de los altavoces, me olvidé del hombre que me había vendido la valla eléctrica y solo podía pensar en las maravillas que Dios estaba haciendo en el Parque Lincoln. Cuando empaquetamos el equipo, ya al final de la tarde, 6 personas habían entregado su vida a Cristo. Durante 3 meses, a través de junio, julio y agosto de 1940, seguimos con la misma rutina cada domingo, llegábamos frente al parque. Alrededor de las 2 de la tarde y allí permanecíamos hasta las 5 o las 6. Bien pronto se desarrolló un patrón. Unos cuantos hacían preguntas necias y otros que nos apoyaban, callaban a los preguntones impertinentes y regularmente había algún viejo que dejaba su afición a la bebida. El número de personas que subía a la plataforma no fue nunca demasiado grande, 4, 10, una docena. Y cuando ocasionalmente podíamos mantenernos en contacto con algunos de ellos, no podíamos constatar si realmente se había producido un cambio en sus vidas o no. Pero si los resultados evidentes de estas concentraciones de los domingos resultaban difíciles de medir, el cambio que se obraba en mí era bien claro.
Yo había empezado las reuniones muy preocupado por mi dignidad, y ahora regresaba a casa convencido de que carecía de ella. La respuesta de Dios a mis temores de que algún conocido me viese había servido para atraer al parque, uno por uno, domingo tras domingo, a cada uno de los hombres con los que había tenido algún negocio. Ahí estás, parecía decir el Señor. Has estado jugando el papel de tonto frente a Él. Ahora hay una persona menos por la que tienes que preocuparte por impresionar. Después, cuando me encontraba con alguno de ellos en una reunión del Club de Leones o del Club Kibanis, había por lo general un embarazoso silencio, ocasionalmente alguna carcajada, pero no más. Ninguno de los desastres financieros que me había tenido se materializó. A finales del verano había aprendido una lección que nunca olvidaré: ese temor al que dirán es solamente el reflejo de nuestro propio egocentrismo. Pero hubo otra clase de resistencia en aquel verano, y provino de donde Rose y yo menos esperábamos, la iglesia de la calle Glés. Al principio parecía que los ancianos miraban estas salidas del domingo por la tarde como una especie de locura juvenil de verano. Pero como las reuniones continuaban semana tras semana, los ancianos comenzaron a protestar. Uno de los responsables de la iglesia habló en nombre de los ancianos. Un domingo de agosto por la mañana, se levantó desde la primera banca y nos previno de que no continuáramos en el Parque Lincoln. No está bien, proclamaba con su barba gris temblando emotivamente. Esto no es armenio. Y de pronto comprendí que tenía razón. Yo tenía la imagen de Armenia a través de los siglos, pequeño país en pie de batalla que se aferraba a su única verdad a través de las conquistas y de las masacres sufridas, rodeado siempre por naciones infieles, más grandes y más fuertes y que halláis su fuerza en su propia fortaleza interior. Sí, a Rose y a mí se nos decía, que nos saliéramos, tendríamos que hacerlo por nuestra propia decisión. Por primera vez en nuestras vidas entrábamos en conflicto con la generación de nuestros padres. El mundo, como lo veíamos por medio de las mantas que se extendían sobre el Parque Lincoln aquel verano, era un mundo mucho más grande del que hubiéramos esperado. También, un mundo infinitamente más solitario. En septiembre comenzó a refrescar y las multitudes del parque comenzaron a desaparecer, dejamos de tener las reuniones. La lechería, por otra parte, me iba ocupando más y más tiempo ya que estaba preparando un nuevo tipo de mercadeo de la leche. ¿Por qué no?, me pregunté a mí mismo, no establezco una venta de leche de autoservicio en la carretera, en donde hoy se encuentra la lechería Reliance No. 3? Les costaría unos centavos menos que si se la llevásemos de casa en casa o que si la compraran en una tienda. Para que la gente conociera nuestro propósito celebramos una inauguración a lo grande, con música y anuncios por los periódicos, por radio y volantes por correo. En la misma lechería, banderas, música y anfitriones. El negocio dio como un salto y así se mantuvo. Inmediatamente empecé a soñar con una cadena de expendios por toda California. Esto nos haría ricos. Pero la perspectiva principal respecto a la fortuna de los Zakarian se produjo con el nuevo negocio de los molinos. No me había dado cuenta de que este negocio también representaba una bomba de tiempo. Dedicarme a los molinos me parecía una consecuencia natural del negocio de la lechería. Una vaca lechera consume 10 kilos de grano al día más 15 kilos de heno. Multiplicada esta cantidad por 3,000 vacas que esperábamos tener algún día, resultaba con la increíble cantidad de 75,000 kilos diarios de heno y raciones de grano. Durante años habíamos comprado el forraje de los molinos locales y después mezclábamos el grano de acuerdo con una fórmula que habíamos encontrado que producía una leche de excelente calidad. Los resultados fueron tan buenos que los granjeros vecinos comenzaron a decirle a papá: Isaac, ¿nos podrías vender un poco de esa mezcla especial que preparas? ¿Por qué no?, respondió papá. Este parecía un paso lógico en los negocios. Podríamos comprar grano en enormes cantidades, lo cual reduciría el costo de la manutención de nuestras lecherías. Con el aumento de volumen podríamos hacer nuestra propia molienda y bajar mucho más los costos. Haríamos un pequeño pero constante negocio grano que venderíamos a las demás lecherías locales. Y de este modo comenzamos la nueva ampliación del negocio con gran expectativa. Compramos un molino cerca de una de nuestras granjas que consistía en 3 elevadores y 3 silos de grano de 20 metros de altura, que había servido para ensilar maíz. Vaciamos los hilos, los limpiamos y los reforzamos con nuevas capas de cemento. Predije un hermoso futuro para esta nueva aventura. La línea del ferrocarril Southern Pacific pasaba junto a los elevadores de grano.
Antes, en el pasado, el grano se descargaba de los vagones del ferrocarril y se transportaba hasta los elevadores por medio de un complicado sistema de carretones y paleo a mano. Durante nuestro primer año de molienda, perfeccioné un sistema para mover el grano directamente hacia los elevadores por medio de enormes aspiradoras. Con los viejos métodos se necesitaban 3 hombres y un día entero para vaciar un vagón del ferrocarril de 40 toneladas. Con el nuevo sistema un solo hombre podía hacer el mismo trabajo en 2 horas y media. Así se recortaron los costos en un 80% y se creó una gran agitación en la industria. A mí me gustaba trabajar en el molino, el sonido de la maquinaria, el zumbido de aspiradora, los trenes cargueros traqueteando al pasar, e incluso un fino polvillo que se posaba sobre el brillante acabado negro de mi Cadillac nuevo, todo ello me intoxicaba. Y aún, como digo, dentro de toda esta operación había una tremenda trampa. Todo ello tenía que ver con la naturaleza de los productos básicos, cuyos precios fluctuaban tremendamente. La gente que especulaba con avena, trigo y cebada puede hacer y también perder verdaderas fortunas en pocas horas. En Wall Street hay expertos especializados en esta clase de especulaciones. Pero un granjero, que maneja el grano por sí mismo, es a su vez un especulador, lo quiera o no. El negocio funciona de la siguiente forma: yo compro grano, supongamos el 1 de julio, para recibirlo en el otoño siguiente. Pago el precio de julio, sabiendo que para el otoño el precio de la mercancía puede cambiar. Si compré el grano en julio a $2 las 100 libras, y para el otoño el precio baja a 1.50, pierdo dinero. Pero si el precio sube a 2.50, entonces gano. El secreto de ser un buen operador de molinos es comprar mucho cuando se espera que el precio vaya a aumentar y comprar poco cuando se espera que el precio vaya a bajar. Yo conocía esto en teoría, durante el invierno de 1940 a 41. Pero tenía que aprender todavía lo que ello significaba en la práctica diaria.